Ah, no, ya íbamos en la K, ¿verdad? Ya había pasado Catherine nuevamente. Sí, ¿verdad? ¿Le toca a Leonel? ¿Mande, profesor? Hola. Le toca participar, ¿verdad? Sí, creo que sí me quedé en la clase pasada. Bueno. Este, ¿Lo hiciste? No, bueno, sí lo intenté, pero no pude. Ok. Pero entonces, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir el polinomio. Está muy largo, pero bueno, lo vuelvo a escribir. De acuerdo al teorema que vimos, tenemos que x a la cuarta más 4x cúbica más 11x cuadrada más 12x más 8 es igual entre x cuadrada más 2x más 3 al cuadrado. No sé si notas que o sea, ya están factorizadas las raíces porque las raíces de la parábola sí son complejas. ¿Eso lo fijaste? No, eso sí no lo chequé. Bueno, es lo primero que hay que checar porque acuérdate que el procedimiento cambia dependiendo de cómo son las raíces del denominador. Ok. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es el discriminante del polinomio de grado 2? Discriminante sería B cuadrada. raíz de... Ajá. Bueno, el discriminante es lo que va dentro de la raíz. Sí, Entonces, sería la raíz de 4 menos 12, ¿no? ajá, que es negativo y entonces sí tienes raíces complejas, ¿sale? Bien. Entonces, de acuerdo a la expresión larga que encontramos, ¿la tienes a la mano? La del corolario del teorema 1 y 2. Ajá. Desde ese aquí la tengo. Bien. Entonces, eh, ya empezamos escribiendo las fracciones que corresponden a la parte de la parábola. Entonces, ¿qué obtienes? Este teorema nos dice que esta fracción lo podemos ver como suma de fracciones simples, ¿sale? Ok. Entonces, ¿cuál sería la primera? Vamos a tomar la de las raíces complejas. ¿Qué pasó, Gabriel? Ah, sí. Bien. Este, entonces, ¿qué te dice el corolario? Que lo podemos separar Ujú. en suma de fracciones que tienen en el numerador Sí. una constante y en el denominador una recta elevada a una potencia. Pero esa corresponde a las raíces reales. Y solo tienes una raíz real. Ok. Fíjate en la expresión. Ahora tengo que buscar mis hojas.
Entonces, mira, Ujú. pero este es el corolario 2, espera. Aquí está. Entonces, corolario de teorema 1 y 2. Bueno, entonces tienes el polinomio del denominador, lo tienes factorizado en términos de las raíces reales y las raíces complejas, ¿sale? Ok. Pues las raíces complejas aparecen en los factores cuadráticos, porque tienes las parábolas elevadas a una potencia. Ok. En el ejemplo, tú solo tienes uno de estos y el exponente es 2, y uno de estas y el exponente es 1, porque es una raíz simple, una raíz real simple. Sí. ¿Sale? Ok. Entonces, esa es la forma del denominador y ya la tienes escrita así. Entonces, ¿qué dice? Vamos con la parte de las raíces complejas. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, ahí tenemos una fracción con numerador con una recta y Ujú. denominador está nuestra parábola con las raíces complejas. Ajá. ¿Y con qué empiezas? ¿Cuál es el exponente? 2. 2, ¿verdad? Entonces, eso es igual a la recta, cuyos coeficientes no conoces, ax más b, sobre Sobre la parábola x cuadrada más ajá, 2x más 3 al cuadrado. ajá. ¿Eh? ¿Qué sigue? Y ahí ya sería una constante sobre No, nuestra recta. no, porque tienes que ir disminuyendo. Vuelves a tener la misma Sí. parábola en el denominador, pero le vas bajando 1 al exponente hasta que llegas al exponente 1. Ok. Entonces se diría Ujú. cx más d Ajá. sobre la parábola x cuadrada más 2x más 3. Ujú. Y ya, ahora sí, con esto ya desglosaste las fracciones simples que salen de tener estas raíces complejas, ¿sale? Ok. Más, Mm, Ahora sí ya seguiría, ¿no? Nuestra constante muy bien, sobre es la recta. sobre la recta. Muy bien. ¿Está claro para todos hasta aquí? Ok, y luego de aquí, ¿qué seguía? Lo tendremos que simplificar, ¿no? Ajá, entonces lo volvemos a sumar, ¿verdad? En el denominador aparece Q, que es la parábola con el mismo exponente, todos los factores del polinomio del denominador. Y hacemos la suma. Entonces, este entre este nos queda x más 1, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasa? Que multiplica al Ah, ¿qué pasa? a x más b. Y luego es más X más D por este entre este, ajá, x más d por, X cuadrada más 2x más 3 ujú, por X más 1. muy bien. ¿Sale? Ok.
Y ahora hay que hacer los productos. Pero nos falta el último, ¿no? Sí. Más. Más e por la parábola al cuadrado. Uh-huh. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Ahora. Esto nos lleva a que el polinomio del numerador de la fracción original es igual a el desglose de esto. Y los vamos a ir agrupando y todo para obtener el sistema de ecuaciones. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. El numerador de la fracción original es x a la cuarta más 4x cúbica más 11x cuadrada más 12x más 8. Y esto tiene que ser igual a lo que hagamos en el numerador de la fracción de este lado. ¿Y qué nos queda? X por ax cuadrada. Más bx. Ajá. Más ax. Ajá. Más b. Ajá. Más. Más cx al cubo. Ajá. Más dx cuadrada. Más 2dx. ¿Más qué? Más 2x. Después de dx cuadrada, ¿qué es? 2dx. Ajá. Pero, bueno, lo estás haciendo un poquito en desorden, pero tú sabes tu orden en tu cabeza. Nada más no nos vayamos a hacer bolas. Entonces, más Okay. 2 de x, ajá, Más 3d. más 3d, más, Más dx cuadrada. esa ya estaba, dx cuadrada. Es que solo hiciste una c. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Ya hiciste Entonces seguiría las. Te faltaron 3. 2x cuadrada. Más 2cx cuadrada más 3cx. 3x, ajá. Y el último No, sería. porque fíjate que este es un triple producto. Ah, sí. Entonces, todo apenas multiplicaste este por este. Y todo esto es por x más 1. ¿Lo ves? Sí. Vale. Y luego va el último, que es este de aquí. Hay que desglosar este. Es un Okay. trinomio al cuadrado. ¿Que sabes la formulita? No. ¿Cómo lo quieres hacer? No. Entonces, fíjate, vamos el cuadrático con todos. Y al final lo multiplicamos por e. Entonces, x cuadrada por x cuadrada, x a la cuarta por e, X a la cuarta. x a la cuarta. Luego, el cuadrado con el siguiente término que es el lineal, queda 2x al cubo, bueno, 2e, x al cubo. Luego el término cuadrático por el término independiente. ¿Sí? Que sería 3x al cubo por e. 3x cuadrado, 3e 3x cuadrado. cuadrado. Entonces, fíjate, ya multiplicaste cada uno de estos. Ahora va este con cada uno de estos. Ok. Entonces, ¿qué te queda? Más 2e x al cubo. Ajá. Más 4e x cuadrada. 4e x cuadrada. Ajá. Más 6e x. Más 6e x. Ajá. Más
Ahora sería 3ex cuadrada Ujú. más 3x 6x más más 9e. 9e. Muy bien, y ya acabamos hasta aquí, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer es agrupar todos los semejantes. Deja agarrar otro color para que se vea más fácil. Bien. Entonces, el grado mayor fue, solo hay uno a la cuarta, ¿verdad? Sí. No, hay Aquí dos. va a salir Porque todavía otro, nos mira. falta esta primera. Aquí va a salir Ajá. otro. Entonces, ¿qué te quedan con los cuartos? O sea, el x a la cuarta. Te queda, de aquí sale uno, que es Ajá. x a la cuarta, y este. Sí, Entonces queda c más e, ¿estás de acuerdo? sí, sí. Este con este. Bueno, ahí vamos a necesitar mucha agilidad mental para no hacernos bolas. C más e, X cuarta. x a la cuarta. Luego van los cubos. Ujú. Aquí no salieron cubos. No, Luego de abajo aquí salen va a dos. salir d, Y también el 12. va a salir d, 2c, ¿verdad? Ajá. Entonces queda más d. Bueno, le voy a poner primero, bueno, así en orden para no hacerme bolas. D más 2c. Y ya no sale ningún otro cubo de aquí, sí. El 1 con la c, Ah, ok. más otra c. ¿Sale? Sí. Bien. Y aquí hay otro Más cubo, más 2e, 12. Ahí hay otro 2e. otro 2e. Ay, yo iba a poner 4. 2e. Déjenme ir tachando. Entonces, a ver, este va a tener varios tachecitos. Este con este con este, ¿verdad? Y luego este. Bien. Porque cada uno de estos debe de tener dos taches al final. Bien. Sí. ¿Y qué otros tachamos? Este, este Ujú. Y ya. y ya. Ok. ¿Acá no hay cubos? No. Bien. No. Sí, algo hicimos mal acá porque debe de haber cubos. Mm, Ah, no. Ya vi de dónde salió. Ah, son estos, ¿verdad? Ya. sí. Son estos cubos. Ok, ya. Luego, van los cuadrados. Ah, y todo esto está multiplicando a x cúbica. Más. Van los cuadrados. Tengo Ajá. AD. pero acá, hasta acá arriba, Ujú. luego AD. eh, AD, 2D, ¿no? Este Pero con también. Ah, ¿eh? bueno, sí. Sí, también. Y cuando multiplicamos por 1, Sí, tenemos el. pero, a ver, déjame hacerle en el orden que le hicimos hace rato para evitarme hacerme bolas. Ok. Este con este, 2D.
Ajá. Más Luego, 3. más 3C, ¿no? Ujú. Este con este. Más 3C. Y van los que me habías dicho, que es el 1 con la D, Ajá. es más D. Y con el Luego 2. con el 12. ¿Sale? Ujú. Y luego tengo 3E acá. Sí. Y luego, 4E. déjame tacharle. 4E. Ajá. Y otro 4, digo, y otro 3E. 3E. Y todo eso por X cuadrada, ¿verdad? Sí. Ahora van los lineales. Entonces tengo B más A, que están acá arriba. Ujú. Luego 3D. 3D. Ajá. Y ya después con el 1 sería el 2D. Ajá. Más 2D. Ajá. Y 13. Y 13. De ahí ya salen todos, ¿verdad? Ya, nos falta nada más una constante de aquí, pero ya casi acabamos eso. Y luego, de aquí, lineales. El 6E. 6E. Ajá. Otro 6E. Otro. Ah, sí. Y ya, ¿verdad? Ajá. Y ahora van los independientes. Ujú. Bueno, todo esto por X. Sí. Luego van los independientes. Va B. Luego 3D. Sí, 13. Y Ajá. 9E. Y ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sale. Bien. Entonces ya estamos listos para el sistema de ecuaciones, ¿no? Sí. Entonces, vamos con el término de x a la 4, que es en el polinomio original, el coeficiente es 1, ¿verdad? ¿Sale? ¿Leonel? No recuerdo cuándo era el coeficiente original. ¿Podría mandar Acá. fotos? Sí. Les voy a mandar, les debo 2 fotos, se las mando ahorita.
Pues ahí puedes ver el polinomio original. La P de la fracción que estamos integrando. Sí. Vale. Entonces, el numerador de la fracción original, el coeficiente de x a la 4 el coeficiente es 1. Y esto tiene que ser igual a c más e. ¿Sí, Leonel? Sí. Luego, vamos a escribirlos en orden. Tienes, ¿cuál es el coeficiente del término al cubo? Es 4. 4. Entonces, 4 tiene que ser igual a... Vamos a escribirlo en orden. Tienes 2c más una c, 3c. ¿Sí? Sí. Y luego, una d más 4. 4e. Luego, el término cuadrático, el coeficiente es 11. Y esto es igual a... Sería una A Ajá, más 5C ajá, más, más 3D ajá, más 10E. ok. Luego, el término lineal. El coeficiente del original es 12. Y esto es igual a... Sería A más B Ajá, más 3C más 5D más 12E. ujú, bien. Y el término independiente en el original era ¿cuánto? El original era 8. 8 es igual a... B más 3D más 9E. B más 3B más 9E. Sí. Okay. Bien, entonces ya pueden resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sí. Les doy un ratito para que lo puedan resolver. Mientras ordeno aquí los papeles. Gracias, Leonel. ¿Quién sigue? Luis Manuel. ¿Tienes micrófono, Luis Manuel? Sí,
Sí, Fidel. Y no sé si me está escuchando Luis Manuel. Luis Manuel, ¿tienes micrófono? ¿Cuál es tu duda, Fidel? Ah, porque acuérdate que estamos o sea, tú tienes tu fracción original que vas a integrar, ¿sale? Por el teorema que vimos, el corolario del teorema 1 y 2, esta fracción la puedes escribir como suma de 3 fracciones. 2 que salen de las raíces complejas por ser de multiplicidad y una de la raíz real que tienes, ¿sale? Entonces, ¿cuántas fracciones vas a tener? Tantas como raíces contadas con multiplicidad. Entonces, ¿cuáles son las 3 fracciones? Cuando tienes una raíz compleja, va a salir una fracción simple con un denominador que es la parábola a una potencia y en el numerador siempre va a haber una recta, ¿sale? Y vas a tener tantas de las raíces complejas como la multiplicidad, que en este caso es 2. Entonces aquí tienes tus 2 fracciones simples para las cuales el denominador es una parábola elevada a una potencia. Y el corolario del teorema 1 y 2 te dice que la primera fracción es en el denominador tu misma parábola con el mismo exponente original. Y arriba la recta correspondiente cuyos coeficientes son los que vas a encontrar. Luego, la siguiente fracción es la misma parábola, pero le restas 1 al exponente y aquí ya te queda a la 1. Y en el numerador te vuelve a quedar una recta. Y hasta aquí ya acabaron tus fracciones simples correspondientes a las raíces complejas porque eran de multiplicidad 2. Y luego corresponde la fracción simple que viene de la raíz real. Y cuando tienes las fracciones simples que corresponden a las raíces reales, te aparecen en el denominador la recta y una constante. En este caso, el exponente de la recta es 1 porque desde el principio la multiplicidad de la raíz es 1. Entonces, estas expresiones, para agarrarle la onda, es agarrarle la onda al corolario del teorema 1 y 2. Ahora, ¿hasta aquí hay duda, Fidel? Bien. Lo que sigue es sumas las 3 fracciones, pero el mínimo común múltiplo que vas a tener aquí es el polinomio original de la fracción original en el denominador, porque de ahí sacamos los denominadores de estas fracciones. Entonces, en el denominador te vuelve a aparecer el polinomio que tenías originalmente. Y en el numerador, a la hora que tú haces la suma de las fracciones, te van a quedar todo este chorizo de constante, bueno, o sea, todos estos productos de los factores. La recta por esta recta por esta parábola, por esta recta, y esta constante por esta parábola al cuadrado. Te salen todos esos sumandos en el numerador. Y de ahí lo que sigue es desglosarlo. ¿Para qué? Para que lo organices en su forma estándar de polinomio. Es decir, escribes los monomios por sus coeficientes. Entonces, de mayor a menor es lo más cómodo y lo más usual. Entonces, ya que organizas toda esta información, te fijas en cuál es el coeficiente del término x a la cuarta, en el coeficiente de x al cubo, el coeficiente de x cuadrada, el coeficiente lineal y el término independiente. Entonces, fíjate a qué hemos llegado, Fidel. Llegas a que este polinomio de grado 4 es exactamente el mismo polinomio de grado 4
que tenías en el numerador de la fracción original, que es este. ¿Y cuándo dos polinomios son iguales? Una vez que los tienes ordenados así, los escritos como suma de monomios. Una vez que tienes dos polinomios iguales escritos en forma de suma de monomios, pues son iguales si, solo si los coeficientes de cada monomio son iguales. ¿Te queda claro eso, Fidel? Fidel. Entonces, a la hora de igualar los coeficientes de este polinomio que tienes de este lado con los coeficientes del polinomio de este lado es que te sale el sistema de ecuaciones. Dime, Jessica. De nada. ¿Esta? Porque tú tienes, cuando empieza el procedimiento, tú tienes que esta fracción, que es la que quieres integrar, es igual a la suma de las fracciones simples. Pero la suma de las fracciones simples te queda en el denominador el mismo polinomio que tienes aquí originalmente. Y en el numerador tienes el polinomio de la función original, pero del otro lado tienes todo este chorizo. Entonces, tienes dos fracciones que son iguales con denominador igual, ambas. ¿Qué concluyes? Si multiplicas de ambos lados el polinomio del denominador, obtienes que los numeradores son iguales, ¿verdad? Y de ahí obtienes que el polinomio del numerador, que es este, es igual a todo el chorizo. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, si se fijan, la parte difícil del procedimiento de esto de fracciones parciales son más bien cosas de álgebra. Es saber manipular las fracciones y los polinomios para poderlos escribir de manera adecuada y obtener que una fracción cuyo denominador es mayor que el numerador, del grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Ese tipo de fracciones siempre las podemos escribir como sumas de fracciones simples. ¿Sale? Bien. Entonces, si no hay más dudas, vamos con la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, Luis Manuel, no sé qué pasó. No sé si me escucha o no me escucha. No me ha contestado Luis Manuel. Él solo quiere hablar de política, creo. Bueno, entonces vamos con... ¿Quién sigue? Marco Antonio. No yo, ¿eh? Es Martínez. ¿Qué pasó? ¿Tienes micrófono, Marco? ¿Quién me ve? Sí, No, no. ¿Sí me llama esto? sí. ¿Cómo te dicen en tu casa? Antonio. Antonio. Sale, Antonio.
¿Encontraste la solución al sistema de ecuaciones? Sí, creo que A ver, ¿qué te dio? digo que E es igual a 2 novenos, Vamos en orden. A es igual a 11 entre 18. No, no te salió. ¿No? Entonces no es eso. Ahorita voy con tu duda, Uriel. Ahorita me la recuerdan, por favor. Vamos a acabar el ejemplo. Entonces, a ver, a Milton le dio A igual a 1, ese está bien. Luego B dio -1, está bien. Luego C le dio 0, también está bien. Y D le dio 0, también está bien. Y E le dio 1, que también está bien. Entonces, ahí necesitas tener cuidado con tus cálculos, Antonio, para que no te Sí, falle. está bien. Entonces, ustedes en el examen, ¿qué tienen que hacer? Tú encuentras los coeficientes. ¿Cómo te puedes dar cuenta si está bien o está mal, Antonio? Tienes que regresarte a escribir esta fracción. O sea, vamos a llegar a la igualdad. ¿Sale? Entonces, tienen que la integral de P entre Q de X es igual a la integral de las sumas de estas fracciones simples. ¿Sí, Antonio? Entonces tienes, como la A vale 1, tienes X, y la B vale -1, entonces tienes X menos B, X menos 1, entre X cuadrada más 2X más 3 al cuadrado, más la integral. Hay que sustituir los valores. ¿Está claro, Antonio? Sí. Entonces, C, la C vale 0, la D vale 0, entonces esta segunda fracción es 0. Ya se va a simplificar. Y luego la E es 1. Entonces te queda 1, la integral de 1 entre X más 1. Entonces fíjate, aquí ya le puse el símbolo de integral, Antonio, pero ¿cómo podías darte cuenta que tu solución de los coeficientes estaba mal? Porque tienes que revisar que una vez que sustituyes los valores de los coeficientes que encontraste, ¿sí? Ya sustituí los valores. ¿Sí, Antonio? Antonio. Sí, está bien. Ok. Ahora, antes de calcular las integrales, puedes sumar esta fracción con esta y revisar que te dé la fracción original que tenías. ¿Se entiende cómo puedes verificar, Antonio? Sí, se entiende. Vale. Eso ahorita, como lo estamos haciendo entre todos, no hace falta porque, bueno, ya tenemos la solución correcta al sistema de ecuaciones, pero ustedes en el examen, para evitar que sea una cuentita la que les diera un error, necesitan verificar el procedimiento. ¿Y cómo lo verifican? Sumando las fracciones que encontraron, volviendo a hacer la suma y verificar que les da lo que les tiene que dar. ¿Está claro cómo se verifica? ¿Para todos? ¿Hasta Sí. aquí se entiende cómo se verifica? Sí. Muy bien. Ahora sí, ahora ya hay que hacer estas integrales. Ok. ¿Te acuerdas de la fórmula de esta integral? Era fracción simple tipo 4. La podríamos volver a hacer, pero pues si ya hicimos la fórmula, vamos a buscar la fórmula para aplicar la fórmula. ¿Sale, Antonio? ¿La tienes por ahí?
No la tengo ahora mismo, sí. Fue antes del 17 de abril. Mm, Lo voy a encontrar. Este, se las escribo aquí por si no la tienen a la mano. Voy a escribir la fórmula que usamos para este tipo de integrales. Ah, bueno, es que no sé si se acuerdan, en realidad era el procedimiento. A ver, Jessica, del corolario del teorema 1 y 2, esta fracción la vemos como la suma de tres fracciones simples. Ya encontramos los coeficientes, ya simplemente sustituimos los valores. ¿Cuál es la duda, Jessica? Vale. Porque acuérdate que para llegar al corolario del teorema 1 y 2 nos tomó un buen rato. ¿Vale? Bien. Entonces, más bien, eh, lo que les voy a recordar es que no encuentro mi apunte de esa vez. Habíamos hecho un ejemplo. No sé si lo tengan a la mano. De las fracciones simples tipo 4. Bueno, el chiste, a ver si te acuerdas así sin tener. ¿Tienes ese apunte a la mano, Antonio? no lo encuentro. ¿Alguien se acuerda la fecha? Creo que pudo haber sido el 15. Del 15 de abril. Ajá. Y el mismo 15 escribimos el procedimiento general, ¿verdad? Sí, fue. ¿Ya lo encontraste, Antonio? Ya, creo que ya. Bien. Bueno, vamos a escribir eh, ¿cuál es la integral de la fácil? ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es esta integral, Antonio? Era, ¿Verdad? perdón, ese es lo natural del valor absoluto de Muy bien. X más 1. Sí. Y ya, ¿verdad? Bien. Y los que ya encontraron el ejemplo que habíamos hecho el 15 de abril, ya vieron que justamente habíamos hecho este ejemplo. Entonces, esta integral ya la habíamos calculado. ¿Y qué quedaba? Eran varios pasos. No sé si se acuerdan.
Era lo que ya sobre 2 por la integral de la derivada del polinomio. Es que había que la fuimos sacando en varias partes. Pues nada más vamos a escribir la expresión final. Entonces, lo primero, ¿sí ya encontraste tu apunte? Sí, ¿Sí? sí, Entonces, no sé si lo primero que hicimos fue poner en el numerador la derivada del polinomio de grado 2, que la derivada era 2x más 2. sí. Y de ahí nos salió la primera parte, que nos queda menos un medio de 1 entre la parábola. Bueno, x cuadrada más 2x más 3. ¿Sale? ¿Qué lo estás viendo? Sí. Y de ahí nos quedaba menos 2 veces una integral que hicimos por partes. Ujú. Bueno, entonces, la primera, o sea, al final, son varios pasos, pero bueno, quedaba eh, dos veces, o sea, menos 2 veces, que no, desacomodo la hoja, menos 2 veces que multiplica varias cosas. Y la primera es 2 a la menos 3 medios por arcotangente de x, no, no era x, ¿o sí? No, es x más 1 sobre raíz de 2. ¿Vale? Luego, menos un medio de una integral que nos quedaba x más 1 al cuadrado, la recta al cuadrado, entre la parábola al cuadrado. Que esa es la que hacemos por partes y nos quedaba otra vez multiplicando esto por menos un medio, que multiplica a la recta x más 1 entre x más 1 al cuadrado más 2 más otra vez quedaba 2 a la menos 3 medios por arcotangente de x más 1 sobre raíz de 2, y creo que ya. Ok. Nos hace chorizo feo. Bueno, pero ya lo habíamos resuelto. Revisen a ver si sustituí bien.
No, creo que algo hice mal, ¿eh? Porque no. Ah, bueno, es que aquí este con este me queda el mismo término. Hay que checar. Bueno, pero más allá de este resultado final, la pregunta, Antonio, es si el procedimiento del ejercicio de hoy ya quedó claro. Sí, a mí sí. Ok. Entonces, si tienen duda de cómo calcular este tipo de integrales, revisen el apunte del 15 de abril y ahora que hagamos ejercicios, seguramente saldrán más ejemplos de este tipo de fracciones simples con denominador sí, con denominador de raíces complejas. Y si no viene en su guía, hacemos alguno. Pero el chiste con estos ejemplos es que se entienda el procedimiento general para integrar las fracciones, las funciones racionales. Así es. Todo sale del corolario del teorema 1 y 2 y el método para integrar fracciones simples. ¿Vale? Bueno, vamos con la duda de Uriel. Uriel preguntaba, ajá, que por qué es tan difícil integrar cuando la derivada es relativamente fácil. Bueno, lo primero es que hay cosas en la naturaleza que es así, ¿verdad? Es fácil romper un huevo, pero rehacer el huevo, pues ya ni siquiera se puede, ¿verdad? Y lo segundo es que, ¿cuáles son las integrales fáciles? Las que son las que les llaman directas, ¿no? Las que te salen inmediatamente de las fórmulas básicas de derivación. La cuestión es que, por ejemplo, el método para derivar un producto y una composición, la fórmula en general no es tan complicada. O sea, la regla de la cadena y la fórmula para derivar el producto, pues, son relativamente sencillas. El problema es cuando tú tienes esta expresión, por ejemplo, la derivada del producto. Tienes que es la derivada de f por g más f por la derivada de g. ¿Sale? Cuando tú tienes integrar usando esta fórmula, ¿en qué consiste? Que si tú integras f' por g, esto va a ser f por g menos la integral de f por g'. ¿Sale? Entonces, cuando tú vas de acá para acá, es relativamente sencillo porque sabes, tú simplemente tienes que, cuando ves una expresión, decidir, puede ser que estés multiplicando muchas funciones, pero vamos a tomar dos en particular. Bueno, las pones de este lado. O sea, lleva un orden específico. Fíjate cómo de entrada, si a ti te dieran dos funciones en general así, si te sabes bien las derivadas, puede ser que al tú ver esto, logres inmediatamente ver que esto es la derivada de un producto. Pero a lo mejor no es tan fácil. Sobre todo imagínense que aquí les ponen que f' fuera un polinomio trigonométrico. ¿Saben qué es un polinomio trigonométrico?
Pues, por ejemplo, es como los polinomios, pero en lugar de que x tengas x a la n, tienes una función trigonométrica. Por ejemplo, puedes tener 3 seno al cubo de 2x menos 1 más 5 coseno mm, coseno de x. Vamos a dejarlo así. Por ejemplo, este es un polinomio trigonométrico. Derivar esto es fácil y luego multiplícalo por otra cosa fea por acá, ¿no? Puede ser un polinomio exponencial o no sé qué. Luego, sustituye la derivada de esto aquí. Esta que sea tu f. Y tu g una cosa así igual de fea, ¿no? Por ejemplo, un polinomio exponencial tendrías menos 2e a la 2x, ¿no? Porque es el cuadrado de la exponencial. Menos e a la x, vamos a poner. Y esta es la g. Que la del exponencial no es tan difícil porque, bueno, la derivada es ella misma, ¿no? Pero podrías tener aquí 20 términos. Bueno, tú deriva la f, multiplícala por esta. Tienes la f, multiplícala por la derivada de la g. Escribe todo eso, revuelve los términos. A ver si alguien a primera impresión se da cuenta que eso es la derivada del producto de estas dos funciones, ¿se entiende? ¿Se entiende, Uriel? ¿Y los demás? Espérenme, que todavía no acabo con la duda. Entonces, cuando tú vas en esta igualdad de acá para acá, aunque la función sea fea, pues derivar esto con las fórmulas de derivación es relativamente sencillo y lo sustituyes y ya. Pero si ahora sustituyes la derivada de f, la pones aquí, pones la g aquí, luego la f, que es todo esto, y la multiplicas por la derivada de la g, y lo revuelves todo, esa expresión revuelta, ver que es simplemente la derivada de estas dos funciones puede ser muy difícil. ¿Se ve o no se ve, Uriel? Y los demás. ¿Tienes micrófono, Uriel? A ver, prende tu micrófono. Hola. ¿Qué onda? Entonces, fíjate, ¿por qué se hace difícil? Si tú escribes esta expresión de este lado y lo revuelves, ¿por qué es difícil? Pues porque ya una vez que lo revolviste, perdiste esa información de que estuviera acomodado de esta manera, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando te den a ti integrar algo, puede ser que la información esté revuelta. Es como una ensalada. ¿No? Pues sí, porque imagínate cuando tú... Hacer la ensalada, pero difícil deshacerla. Sí, exactamente, exactamente. ¿Sí está bien? Ok. Y este solo es un ejemplo de algo no tan difícil. ¿Vale? Va, gracias, Marco. De nada. ¿Cuál es la otra duda? ¿Cuál es la duda, Leonel? Ah, esa es una pregunta muy interesante. A ver, fíjense. ¿Qué tipo de funciones ya sabemos integrar? Este,
Entonces, por un lado, los polinomios. Por otro, las funciones racionales. Fíjense que en ambos, aunque este es mucho más difícil que este, pero una observación es que siempre que integramos funciones racionales, el procedimiento siempre concluye. ¿Están de acuerdo? Luego, no solo los polinomios, sino los polinomios trigonométricos. ¿Sale? También con el método de sustitución pueden hacer polinomios del exponencial. Algunos productos de este tipo de funciones. ¿Cuáles? Los que se puedan integrar a partir de de la de la de la integración por partes y la de por sustitución. Hay unas que salen así y otras que no salen así. ¿Sale? Ya le voy a poner otras que hemos visto. Ahora, primero, primer pregunta, preguntas relevantes. ¿Qué funciones tienen primitiva? ¿Todas tienen? ¿O antiderivada? Acuérdense que de antiderivada y primitiva es lo mismo. ¿Sale? Pregunta 1. La 2. Podemos conocer la primitiva de cualquier función que tenga. Porque una cosa es que sepamos que algo tiene y otra cosa es que lo podamos conocer. ¿Verdad? Es distinto. Entonces, pero de entrada, ¿cómo se relacionan las primitivas de una misma función? Lo voy a poner así. Entonces, las que se pueden derivar, no,
No, no sé qué estabas contestando, Milton. Las que se pueden derivar, ¿qué cosa? O sea, cualquier función que sepas derivar, la derivada de esa función tiene primitiva. Eso sí. Luego, pero sabe, Milton, ¿se entendió lo que dije? Sí, sí se entendió. Ok. Ahora, porque mira, por ejemplo, a ver, antes de seguir. Bueno, lo que dice Auriel es cierto, aunque no se ha demostrado, ¿verdad? Ujú. Este, entonces, básicamente, con esa observación que hace Uriel de que las primitivas de una misma función difieren en sí, o sea, que se relacionan en sí porque es una constante, pero no solo es salvo una constante, porque bueno, ¿dónde va la constante? O sea, simplemente es, dada una primitiva de una función, todas las otras primitivas son la traslación de esa primitiva. Bueno, eso lo vamos a aclarar después, ya con más precisión. Este, entonces, eh, a ver, porque mira, a ver, observación. ¿Qué onda con la función e a la menos x cuadrada? Esta sí la saben derivar, ¿sí o no? O sea, derivar está fácil, pero ¿tendrá primitiva? Sí tiene. No, no es ella misma. Noten, el exponente es menos x cuadrada. No, no, no. Entonces, sí tiene primitiva. Esto va a ser consecuencia de algo que vamos a ver en el siguiente tema. Pero no es una función conocida. Y no solo no es una función conocida, sino que no se puede expresar con una cantidad finita de funciones conocidas. En estos momentos odio no poder verle sus caras. Qué loco, ¿verdad? Sí, digamos que la solución tendría una infinidad de términos.
No, no hace falta Fubini. Entonces, miren, aprovechando que salieron estas preguntas, damos por iniciado el siguiente tema. Que es teorema fundamental. Sí. ¿Ya les había mandado esta? ¿La foto de esta? Ah, ok. Voy a borrar esta que acabo de poner nada más para que les aparezca en orden. Mando esta, que es lo último del ejemplo. Y ahora sí van las observaciones, las preguntas y esto. ¿Quieres ser gordo y calvo, Gabriel? Pronto te llegará tu momento estelar. Pues dijiste que quieres ser grande. Está bien. Usarás pelucas, ¿sí, no? Bueno. Entonces, ya ahorita con lo que acabamos de comentar, saben que este, parte de las cosas que vamos a responder son estas preguntas que acabamos de hacer y otras. ¿Sale? Nada más. Ah, quería preguntarles algo de cómo vamos con las fechas. Ayer anunciaron que aparentemente en la SEP van a regresar actividades el 1 de junio y alargaron el año escolar para poder acabar en mejores condiciones. Pues yo pienso que sería bueno hacer algo así, o sea, este, como al estar así con clase virtual estamos avanzando más despacito. Este, entonces, pues de por sí vamos más lento. Pero además, no, o sea, es que hay una cosa rara. Ajá, entonces tu tío Graue, es que en la semana salió un aviso de que la NUYES, la Asociación de Universidades,
habían como llamado, no sé no sé bien en qué consista, a que los semestres pues se acaben así a la distancia. Pero creo que puede ser un acuerdo de los rectores, pero está sujeto a que bueno, esto es una realidad. Cada universidad va a adaptar sus condiciones a la circunstancia. Entonces, por ejemplo, el Poli, les mandé esa nota de que el Poli ajustó su calendario y están partiendo de retomar el semestre de manera presencial. Bien. Entonces, por ejemplo, el Poli, pues ya decidió eso ahorita, pero eso sí se ve que es una decisión oficial del Poli. Hasta ahorita no hay ninguna decisión oficial de la UNAM, porque eso lo tendrían que decidir. No sé si el consejo universitario o los consejos técnicos, pero lo que sí sé es que eso es algo que cada facultad puede ajustarse de acuerdo a sus necesidades. Eh, entonces, no sé si los que lleven laboratorio les hayan dado alguna indicación o les hayan dicho ya algo. No han dicho nada. ¿Se han hecho experimentos en casa? Órale, ok. Bueno, pero yo soy, o sea, si ya por cuestiones médicas podemos regresar al salón de clases el 1 de junio, pues está mucho mejor. Pues sí, me imagino que no, pues es que imagínense las... No, es que miren, si podemos regresar en junio y pudieran rescatar los laboratorios en junio y julio, yo creo que sí es posible que se recuperen en 2 meses, ¿o no? A ti sí te gusta el laboratorio, pero no te gusta hacer los experimentos, Aira. O sea, ¿cómo es eso? ¿Nosotros quiénes? Andrea. Órale. ¿Ya les dijeron eso? O sea, qué cosa tan rara. Eh, bueno, pues no sé cómo vean, pero yo soy de la idea que habría que pedir que podamos darnos el mes de junio y julio para poder acabar el semestre en las materias lo mejor posible. Y ya que cada profesor se organice con sus estudiantes a como lo consideren conveniente. Pero yo creo que hay que presionar para que sí se extienda, pues que no manchen. ¿Cómo segundo semestre nunca pasó? A ver, aguanten tantito. ¿A qué te refieres, David? Mm, pues sí, pero ¿cómo verían eso? Que se exija recalendarizar y tener por lo menos junio y julio para recuperar lo que se pueda recuperar.
O sea, ¿ya nos vas a abandonar, Gabriel? Este, ¿Ya se dieron por vencidos aquí en cálculo, Jonathan? Ujú. Pues no sé, para un laboratorio puede ser poco tiempo, 2 meses. Pues sí. Pero a ver, ahorita el único tema que hemos visto totalmente en línea es este de métodos de integración. ¿Se sienten perdidos? ¿En, en todos los métodos, Eric, o en algunos? No, es que mira, vean lo que comenta Jonathan. Jonathan dice que hay que pensar en acabar el semestre en línea. Ok, en el de fracciones. Ok, Zaira, ok. A ver, primero, de lo que dice Jonathan y Alexis de los temas, nos falta teorema fundamental, integral impropia y aplicaciones. El de teorema fundamental es algo larguito, es más largo que el de métodos de integración. Y como vamos en línea, pues se nos va a alargar más todavía. Luego, ah, si regresáramos en junio a los salones, o sea, yo creo que todavía por lo menos el último tema lo vemos de manera presencial. Y lo que podemos hacer los sábados de junio es hacer como repasos de los temas, de lo que hayamos visto en línea, de lo que haya dudas. Yo por lo menos no me, no he intentado avanzar rápido, más bien siento, o sea, he procurado ir despacio, digamos, o sea, no ir muy rápido, pensando en que podamos regresar, bueno, además de para que ustedes se les facilite, pensando en que en junio podamos regresar al salón. A ver, este,
O sea, yo pienso que para ustedes es mejor que lo más que podamos trabajar de manera presencial les ayuda. Claro, eso significa que nos alargamos en el tiempo, pero yo creo que es mejor eso que tratar de acabar rápido esto. O sea, las clases, ¿cuándo se supone que acababan en el calendario oficial? No, primero nos tenemos que poner de acuerdo antes de presionar cualquier cosa. 22 de mayo. Ahora, este, perdimos una semana que fue cuando empezó la, la cuarentena, que no hicimos nada. La segunda, pues medio empezamos medio feo porque le estábamos hallando al modo. Este, entonces digamos, si se extendiera 2 semanas más y de ahí en fuera todo fuera igualito, estaríamos acabando en la 1 de junio. Pero a este ritmo que vamos avanzando yo lo veo muy difícil. Entonces, claro, yo soy de la idea este, que, o sea, está el problema del riesgo sanitario que va a durar un buen rato. O sea, una vez que se levante la cuarentena, no desaparece el riesgo, pero disminuye el mayor peligro. Este, aquí la cuestión es, ahorita, por ejemplo, alguien decía que un compañero decía que preferiría no regresar a clases presenciales hasta después. Es que, ¿quién era? ¿Quién era? Que vive alguien con alguien en riesgo. Leonel, ¿verdad? ¿Tienes micrófono? Sí, profesor. Bueno, mira, este, de aquí hasta que haya vacuna, pues hay dos riesgos. Uno es para las personas que tienen un antecedente de problema de salud o edad avanzada, mujer embarazada, o que tengas un sistema inmune chafa por la razón que sea, que a veces es simplemente genética, ¿no? Este, si te contagias y tienes alguna de estas situaciones, pues el riesgo es mucho mayor. Ahora, para alguien que está en la situación que sea, si se contagia y el sistema inmune no reacciona y se requiere hospitalización, el problema de ahorita, del mes de mayo, es que el sistema va a estar saturado y el riesgo de que fallezca gente por falta de atención médica es grande. Por eso es que la cuarentena es para evitar, para disminuir ese problema, Leonel. Pero este tipo de epidemias duran de 1 año, año y medio. ¿Sí, Leonel? Sí. Y la epidemia no va a estar, perdón, la vacuna no va a estar antes del año. Entonces, por supuesto que por cuestiones
de economía y otras cosas, nadie está pensando en que la cuarentena, en que estemos encerrados durante un año hasta que haya vacuna. ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí. Entonces, una vez que se levante la cuarentena y la gente empiece a salir más, no quiere decir que no haya riesgo de contagio, simplemente que el riesgo de que se te complique la enfermedad, no a ti en lo personal, a cualquiera, el riesgo de que se complique la enfermedad, que requiera hospitalización y no haya hospital disponible, el riesgo es el mismo que hace unos meses, porque no es que no existiera ese riesgo, ya vivíamos en un país con un sistema de salud muy deteriorado. Y de hecho, en mi opinión, el peligro, una vez que pase este problema de la saturación de hospitales, en la época invernal las neumonías aumentan y se complican con mucha facilidad, bueno, o sea, con mucha más facilidad. Pero no, bueno, no creo que haya cuarentena hasta entonces. Dicen que se ha estado alertando de que puede haber un segundo brote y podrían algunos países o en algunos lugares regresar a una cuarentena. Aunque hasta ahorita no, o sea, digamos, la primera que salió de la cuarentena en una región fue China. Y hasta ahorita no han regresado a la cuarentena, más bien la fueron levantando paulatinamente. Y sigue habiendo todavía restricciones. Yo por lo que he estado leyendo, la cuarentena se va a levantar paulatinamente y ya, ¿no? Después de cierto tiempo, lo que se espera es que mucha gente en la ciudad, en todos lados, pero sobre todo en la ciudad que es o sea, los lugares de mayor población y densidad poblacional, pues es el DF y el área conurbada. Pero durante todos estos meses, mucha de la gente que se va contagiando, que no presenta síntomas o que aún presentando síntomas, la probabilidad de que se vuelva a enfermar ya baja mucho. Por eso el plan no es algo así como hay que encerrarnos todos para evitar que nos dé la enfermedad. No. La probabilidad de que nos dé la enfermedad, no la enfermedad, sino que nos contagiemos, es muy alta para todos. No, es que yo quiero que me diga algo, Leonel, por eso le pedí que prendiera el micrófono. La probabilidad de que una gran parte de la gente en la ciudad nos contagiemos es muy grande. Ahorita lo único que se ha hecho es, la cuarentena es para disminuir la velocidad del contagio y evitar que más gente muera por falta de atención médica. Pero no es para evitar que la gente se contagie, porque eso es muy difícil. Más en una ciudad como la nuestra. ¿Sale? Entonces, digamos, acabamos este semestre en línea, Leonel. Y empezamos en agosto en clases presenciales. ¿Tú irías a la escuela o cuál sería tu plan, por ejemplo? Eso todavía no lo sé. Entonces, es el tipo de cosas que hay que ir reflexionando. Pero no crean que en agosto ya nadie tiene coronavirus, ¿no? Mucha gente va a tener coronavirus. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, Leonel, si tú estuvieras en el poli, porque en el poli pues recalendarizaron para que por lo menos una parte del semestre lo acaben de manera presencial. Entre esa opción y acabar todo en línea, entiendo por lo que dices, es que tú preferirías acabar en línea.
¿Es así, Leonel? Sí, Ok. Aunque nada más hay que pensar que el problema se te traslada al mes siguiente o 2 meses después. Y entre más avance el año y más bajen las temperaturas, hay un riesgo que aumenta. Hasta donde yo sé, este tipo de enfermedades de las vías respiratorias, en mucha más gente, bueno, esos son datos, es un hecho, en mucha más gente se complica, obviamente en la época invernal, o sea, más para adelante. ¿Vale? Bueno, entonces hay que irle pensando, ¿no, Leonel? sí, profesor. Porque se me haría difícil que bueno, o sea, yo entiendo, o sea, supongo que en tu plan no está dejar un año la escuela. Bueno, o si el otro semestre ya es presencial, no dejarías de ir a la escuela en principio, ¿no? ¿O sí? Pues vería que no. Ajá, no habías pensado en eso, ¿verdad? Sí, lo he estado pensando, pero todavía no he tomado decisión. No tienes muy claro. Ok, pero tú en principio te inclinas por acabar este semestre en línea Ujú. y ya después ver qué onda. Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces, así las cosas. O sea, está el problema de que si regresamos a clases presenciales, pues obviamente aumenta el riesgo de contagio. El riesgo de contagio no desaparece en agosto. ¿Qué tanto cambia de agosto a julio? No lo sé. O de junio a agosto, no lo sé, la verdad. Pero sí, obviamente es distinto. No piensen necesariamente que el riesgo de contagio en junio sea mayor que en agosto, porque puede haber un rebrote, puede, sí, puede rebrotar sí, o sea, tener un repunte en la tasa de contagios. Así se comportan las epidemias. Este, Supongo que si llega a haber un repunte que meta en problemas otra vez al sistema de salud, a lo mejor vuelve a haber otra cuarentena. No lo sé, pero pues hasta ahorita no se ve que, eh, o sea, digamos, antes de pensar en un repunte y en una segunda cuarentena, hay que ver cuándo acaba la primera, ¿no? Este, bueno, entonces, considerando todos esos problemas, la cosa es, pues, si las autoridades de la UNAM deciden, no, pues todo este semestre se acaba en línea, obviamente en términos de disminuir el contagio durante el mes de junio y julio, pues ayuda. Aunque eso tenga una mayor afectación para muchos de ustedes con el, el proceso de aprendizaje pues, de todo este asunto. Si las autoridades de la UNAM hicieran lo del poli, yo la verdad cuando vi esa noticia, y además también ayer anunciaron que en la SEP, en principio regresan actividades en las escuelas, yo entendí en la ciudad, porque en algunos municipios de baja tasa de transmisión, puede que regresen a las escuelas desde mediados de mayo. En Alemania ya también van a empezar a hacer algunas actividades, no solo en las escuelas primarias y eso, sino que en las universidades va a haber exámenes en mayo. Y la cuarentena empezó más o menos en las mismas fechas, de hecho en las mismas fechas. Este, la cosa es, yo cuando vi la noticia de lo del poli y de la SEP dije, pues sí, ojalá regresemos en junio. Yo hasta pensaba a mediados de junio.
para por lo menos cerrar el semestre de manera presencial. Eso yo creo que les va a ayudar a ustedes. Pero está la situación de Leonel, que yo creo que eso se resuelve si nos organizamos para que las clases en el salón se grabaran y los que quieran seguir guardando, digamos, estar en su casa, pues puedan ver la clase y tener los apuntes, sin tener que ir al salón. Y los que quieran estar en el salón, pues nos vemos en el salón y ya. Es algo que es una opción que se me ocurre. O sea, no es a fuerza que todos vayan al salón. ¿Cómo verían una cosa así? Leonel, ¿cómo ves algo así? Va a ser buena idea, profesor. Muy bien. Pues, ¿cómo ven esa propuesta? ¿La pensamos? Va. Y lo que podemos hacer es hacer una carta que firmemos haciendo la propuesta y que la gente lo piense y que las autoridades lo consideren. ¿Sale? Pero le vamos pensando, todavía no vamos a sacar nada. ¿Sale? Bueno, mañana van a hacer más ejercicios con Yadira de integración. A ver si le van agarrando la onda a los compañeros que se sienten más trabados con lo de fracciones parciales. El sábado vamos a hacer más ejercicios. ¿Cómo van con la lista? Sale. Échenle ganas. ¿Sale? Si sienten que échenle ganas, pero, o sea, hay que partir de que el examen es el próximo jueves, no mañana, sino el de la siguiente semana. ¿Sale? Pero lo vamos viendo. A ver, el sábado me voy a dar cuenta de cómo van con los ejercicios de la guía. ¿Sale? Y el viernes ya empezamos el tema nuevo. ¿Les parece bien? Sale. Dime, Juan. El jueves de la semana que entra. Sí. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Ok, porque ahí puse el anuncio. Nada más que luego spameamos. Me incluyo porque también les mandé varias memes. Ok, sale. Bueno, pues échenle ganas. Nos vemos el viernes. Bueno, me ven o nos conectamos el viernes. Ánimo. Adiós.